Muy buenos días para todos. Buenos días para todos. Buenos días. Buenos días, Luz María. Gracias. Buenos días para todos. Buenos días, compañeros. Ingeniero, buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Prendamos video para la grabación. Buenos días. ¿Cómo les ha ido? Ingeniero, buenos días. Buenos días, señor Jason. Buenos días, profesor. Hola, María Carolina González. ¿Cómo estás? Bien. Buenos Hola, días, mi Mari, profesor. ella. Estimado Gabriel, señorita Marta Fajardo. Buenos días, doctor. Buenos días, Marcela, ¿cómo estás? Camargo. Muy bien, muchas gracias, doctor. Don Freddy, Alexo. Muy buenos Don días, Mauricio, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo Don estás? Miguel Munar. Doña Catalina Muy buenos días. Moreno. Ingrid Paola Gallo. David Martínez. Javier, está hoy de borracho y como... Buenos días, profesor. Hermano, esa fiesta le duró toda la noche. Me falla la cámara, doctor. Esa es la excusa. Yo entiendo, tranquilo. Buenos días, profe. Hola, Chinita, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido, Luz Marina? días. Bien, profe, gracias. Bueno, buenos días, padre. ¿Cómo le va? Don Humberto, buenos días. Don Miller, ¿cómo te ha ido? Rodrigo, Fabio, ¿cómo está? Bien. Dubán, Ana María Mesa, Buenos días, profe. Luis Fernando, ¿cómo te ha ido? Buenos días, profesor. Nos vemos. Alejandro, le pusieron los cachos hoy, hermano. Alejandro Pinilla, ¿qué pasó? Buenos días, profe. ¿Cómo te va? Karen Camargo Franco. Bueno, los demás me prenden video y si no van para afuera. A la 1, a las 2 y a las 3. Decidan. Bueno,
Mi estimada Carolina. Doctor, qué pena con el tema, lo que pasa es que estoy metida por acá en una avenida, entonces no le puedo poner cámara porque estoy arriesgándome, pero ya casi llego a la oficina. ¿Dónde Entonces se conecto la metió? cámara, vale, muchas Dios gracias. mío, yo la tengo es estudiando, no metía por allá. Doctor, es que aparte de eso también me toca trabajar, entonces estoy en esas. Qué pena Ave con María, usted. por Dios. Bueno, Sí, sí. bueno, dale. Bueno, ¿y los demás también están metidos con ella o qué? Ave María, por Dios, no le digo yo. Bueno, Buenos días, profe. Carolina, tome nota. Vamos a sacar a más de uno. Tome pantallazos de los que van para afuera. Listo. Buenos días, doctor. Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, Uf, hay más de uno. Profe, Milena, Alejandra, User. Buenos días, profe, buenos días. Hola, Andrés, ¿cómo te va? Adriana, Laura, Bien, gracias. Jason, Valeria, Esteban. Van para afuera. ¿Listo? Juan Carlos. Buenos días, doctor. Buenos días. Rosmari, Días, amiguitos, ¿cómo están? Alejandro Romero, ¿cómo le va? Natalia, ¿cómo está? Muñoz Ortega, mucho gusto. Buenos días, doctor. Bueno, entonces, dentro de ese tema que hemos visto, efectivamente, hace parte, efectivamente, todo el proceso de interpretación y entendimiento de los conceptos que hemos venido cocinando y cosechando. Se hace necesario que efectivamente ustedes vayan teniendo en cuenta las líneas y conceptos que hemos dejado para que los iniciemos y los practiquemos, efectivamente. Bueno, ya creo que en plataforma están todos los talleres, falta un taller del día lunes, martes y queda. Bueno, entonces hoy terminaremos este proceso de las tecnologías de punta con las que efectivamente estamos trabajando, estamos visualizando. Tecnologías de punta con este. Bien. Quedamos el día de ayer, quedamos en el concepto de la criptografía. No, profe, de realidad aumentada. Realidad aumentada, ¿verdad? El único que está concentrado, ¿sí ve? Rodrigo, tiene un punto por estar concentrado. Muy Y nos ibas a mostrar un video, Doc, sobre precisamente el tema. Ah, están pendientes del video. El que no pudo mostrarnos ayer antes de clase. Ah, bueno, muy bien. No, terminemos sí con la realidad aumentada, efectivamente. Dentro de ese esquema de efectivamente la realidad aumentada, pues se acerca el tema de la cuántica, la computación nueva. La computación cuántica, pues efectivamente está en evolución, está en proceso, así como todos los esquemas científicos de la matemática, la ciencia, el universo, el origen del hombre y demás, que no se han podido cristalizar. La computación hasta ahora estamos en pañales, a pesar de que tenemos grandes procesos evolutivos para nosotros los de Alpargata, pero efectivamente estamos hasta ahora evolucionando con grandes cantidades de situaciones. Es de su conocimiento para más de uno, yo sé que no para todos, pero sí para la mayoría, que apenas la computación la hemos explotado al 0.5%, ni siquiera hemos llegado al 1%, ¿correcto? Para que ustedes estén debidamente enterados. Y ya va a entrar en desuso. Entonces, es parte de ese tema que tenemos que estar en el proceso de la actualidad, de la modernidad, porque no solamente por el proceso profesional, que es una de las líneas más importantes que tenemos que tener en cuenta, sino por el entorno en el que vivimos, en el entorno en que compartimos, se hace habitual y necesario que estemos debidamente documentados y en proceso de competitividad. Recuerden que la competitividad pues no es solamente el conocimiento, no es saber cuánto es 2 más 2, ni cuándo nació el sol, no. La competitividad es establecer líneas estratégicas de dar solución, de acompañar, de
brindar un buen concepto y estar siempre a la vanguardia debidamente documentado. Claro, uno no se las puede conocer todas, eso es lógico y obvio, pero tampoco efectivamente en un momento determinado, bajo líneas que uno mismo está dirigiendo, procesando, pues que le lleven delantera. Entonces, eso es competitividad, siempre estar muy presto a dar solución, a dar una alternativa, a no quedarse simplemente aquí, como no me han dicho, no me han dado la orden, yo no sabía, yo suponía, yo creía, pues eso no es competitividad, eso es mediocridad. Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, la computación del qubit, pues llega para que efectivamente vayamos reemplazando la computación básica. Siempre, siempre hay algo atrás que está empujando para que nos mejoremos, para que avancemos. El tema que hablábamos ayer, muy interesante, y la opinión de cada uno de ustedes bastante agradable y que estén en esa posición de evaluación y análisis. Compartimos unos conceptos, unas opiniones, otros no los podemos debatir. Pues eso daría para tela de cortar, efectivamente. Lo importante es siempre tratar de llegar a un punto de entendimiento e interpretación. Los nuevos trabajos que están surgiendo, las nuevas necesidades de evolucionar, en las nuevas necesidades de abrir campos laborales. Eso está de moda y está al punto de ebullición. Este es un sándwich en el cual estamos apenas en el inicio y en el hervor de la nueva línea de computación. Apenas están haciendo y ustedes están en el hervor de ese proceso de computación, están mirando cómo es el origen, cómo partió. Así partió en un momento determinado la computación cuántica. Tal vez yo, ustedes tal vez no, porque yo pues tengo 95, pero ustedes no. Efectivamente, alcanzamos a ver cuando la computación básica comenzaba a nacer, como teníamos computadores de mano, de pedal, de vapor, eso los alcanzamos a trabajar, efectivamente. Las máquinas que hoy en día vemos en una mano, en una manito sencilla, eran tal vez tan grandes como el edificio Colpatria, así de grandes. Hoy en día existen todavía reliquias en Ámsterdam, en Texas, existen unos reliquias de computadores, el ENIAC, que todavía se encuentra, no en proceso de funcionamiento, pero sí como un museo de una máquina tan grande como, hagan de cuenta, a ver, les digo yo, como la sede, la cafetería de la sede de sistemas. Entonces, bueno, ustedes no van a la parte de arriba. Ah, sí, ustedes van al 220, ¿verdad? Entonces, en esa cafetería de esa sede, efectivamente así de grande era nuestro famoso ENIAC. Y el UNIVAC un poco más grande y máquinas de tubos, de engranajes, de pedal, de una característica que en aquel entonces funcionaba. Y solamente atérrense, solamente para que procesara un bit. Entonces, imagínense, solamente para que procese de un lado a otro un bit o un byte. Entonces, todavía no se almacenaba, todavía no se podía establecer una comparación. Pero así nació, así están haciendo la computación qubit, la qubit. La qubit, efectivamente, su estado viene de un proceso físico-matemático. Usted sabe que el qubit es un concepto físico en el cual se establece la sobreposición de un entorno y un ambiente en la transformación y la transparencia de una señal de un paso a otro. No ocurre eso con la señal digital. Entonces, el qubit puede tomar dos estados. Aquí viene el concepto que ustedes muchas veces quisieran ser y ahora que van a ser abogados, pues efectivamente lo debían de ser más, pero es difícil de hacerlo. Cuando uno dice que usted parece omnipresente, está aquí, está allá y está en maracuyá. Entonces, efectivamente, ese sí es el qubit. El qubit va a establecer una aparición de conversión, arranca en 0 y te puede terminar en 0 o terminar en 1, toma los dos estados, pero sin ser uno de ellos. O sea, eso es más. Aparte de eso, tiene la sobreposición de establecer lo que nosotros no logramos entender en álgebra. Recuerden que en álgebra y en trigonometría nos enseñaron el plano cartesiano, por allá en transición de párvulos, donde efectivamente nos decían que era el eje X y el eje Y. La qubit establece las tres dimensiones, X, Y y Z.
donde efectivamente se puede mover y desplazar tranquilamente. ¿Qué significa todo ese cuento? Bueno, pues significa que tenemos más velocidad, significa que tenemos más capacidad, significa que tenemos un rendimiento del 100%, ni siquiera llegamos al 90%, llegamos al 110%. El qubit va a superar toda clase de barreras, obstáculos. Hoy en día tenemos inconvenientes con un proceso de retorno. Usted prende un celular al lado del computador que está recibiendo la conferencia y automáticamente le da eco. Eso no va a ocurrir con la cuántica. Eso porque la cuántica va a superar ese nivel de retorno automáticamente. Entonces, todavía la señal se logra perder. Bueno, nosotros todavía no conocemos qué significa la 5G o la 4G. Escasamente nos han metido los dedos a la boca con la 4G y pues, puro cuento. Entonces, todavía no tenemos los aparatos, los Wi-Fi, las redes, las antenas, las torres repartiendo esa señal. Cuando realmente medio lleguen ustedes con la 5G, van a quedar asombrados y sorprendidos. Imagínense 20,000 veces más ese tipo de mensaje con el qubit. Entonces va a ser una cosa astronómica. Aquí les voy a entregar este pequeño video donde efectivamente veamos el concepto, las características. Es una computación distinta, distinto a la informática clásica, a la computación básica. Se basa en el uso del qubit. El qubit pues, es la medida de procesamiento, la medida de almacenamiento, la medida de capacidad de traslado de un bit, de un byte, de un proceso de un punto a otro, ¿correcto? El bit de la computación clásica puede estar en 1 o en 0, puede estar, pero solo un estado a la vez, solo uno a la vez. El qubit puede tener los dos estados a la vez. O sea, ese es parte de lo que nos está determinando. Ojo, este concepto viene de la física, eso no se lo inventó algún proceso de la noche a la mañana. Fíjense que hasta ahora estamos logrando entender el origen del universo. Entonces, el Big Bang hasta ahora se está estableciendo que no fue una explosión, ya está probado y definido. Entonces, estamos tomando los nuevos esquemas de trabajo, ¿ok? Bien, bajo esa línea, efectivamente, podemos llegar a pensar de este concepto. Miremos este video. Ya les comparto sonido para que les llegue el sonido igualmente. Ahora, share sound, acá está. Presten atención. Son 2 minuticos. Cambiar casi todo lo que conocemos de computación tradicional. Todavía quedan unos años, pero cuando llegue va a permitir resolver problemas que ni el ordenador más potente del mundo podría solucionar. ¿En qué consiste la computación cuántica? Piensa que las computadoras actuales funcionan con unos y ceros, en bits, encendido o apagado, y solo leen uno de esos estados a la vez. Pero debido a las propiedades de la mecánica cuántica, los ordenadores son capaces de leer esos estados a la vez. De ese modo, un ordenador cuántico puede resolver estos casos opuestos paralelamente. ¿Pero esto por qué ocurre? Si la computación tradicional tiene los bits, la computación cuántica tiene los qubits. Los qubits representan una unidad básica de información, pero una unidad de información cuántica. Un qubit puede ser 0, 1 o las dos cosas a la vez, porque se rige por las normas de la física cuántica. Según esas normas, los átomos y moléculas tienen unos comportamientos particulares cuando no forman parte de estructuras más grandes. Uno de esos comportamientos, el más importante, se llama dualidad onda-partícula. Con la dualidad onda-partícula, el qubit entra en lo que se conoce como superposición de estados, y se comporta como si estuviesen ambos de forma simultánea. Como si un coche fuese rojo y verde a la vez, o tú fueses rubio y moreno al mismo tiempo. Resulta complejo, ¿verdad? Eso es porque la dualidad onda-partícula no forma parte de nuestro entorno habitual, y eso nos resulta contraintuitivo. Por supuesto, usar esta propiedad no es nada fácil. Para que un ordenador cuántico funcione, los qubits tienen que estar aislados unos de otros, y solo interactuar cuando el proceso lo requiera. ¿Qué es lo que determina el estado de un qubit? Pues, aunque no lo creas, la observación. El mero hecho de observar un qubit determina su estado. Ese es el meollo de la física cuántica. Así que, irónicamente, y a nivel interno, un computador cuántico no puede ser observado para funcionar bien. Para que funcione, los qubits han de estar en temperaturas muy bajas, condiciones de vacío, y además no pueden ser observados. Si se observan, los efectos cuánticos se pierden, con ellos el estado o función de la onda y por tanto la información que contiene. De momento resulta poco probable que cada persona en el planeta tenga su propio portátil cuántico. En su lugar, habrá unos pocos superordenadores cuánticos repartidos por el mundo, que realicen operaciones de gran complejidad. Para que te hagas una idea,
Un computador cuántico de solo 30 qubits equivaldría a un procesador convencional de 10 teraflops. Eso es 10 millones de operaciones por segundo. Para muchos, la computación cuántica es el futuro de la computación. Y quién sabe hasta dónde nos puede llevar. Bueno, ese es un pequeño remed del tema de la cuántica, hacia dónde vamos. Cuéntame, mi estimado Rodri. Profe, bueno, mira, antes del video sí me surgió una pregunta, pues no sé hasta dónde pueda ser incluida acá en el tema. Y tiene que ver cuando usted mencionaba la física. Entonces, esa construcción, y esa era la pregunta que alcanzó a ver también en el video, la construcción como tal de los aparatos para que la informática cuántica funcione, ¿sí? Tiene que tener, me imagino que algo especial. No sé si esa informática cuántica viene con el descubrimiento también de la unidad de medida de los nanos, o sea, de la nanotecnología. No sé si eso tenga alguna combinación para poder que haga función la computación cuántica. Bien, mira, todo el proceso de la física, la matemática, la ciencia, así como la robótica, creo que ayer les explicaba y les dejaba en claro, la robótica no es la robótica por su propio concepto, efectivamente se apalanca en diferentes ciencias como la mecánica, la medicina, la ciencia, la matemática igualmente, la física. Entonces, la unión de varias ciencias nos permite estar interpretando un concepto de la robótica, porque tiene movilidad, porque tiene traslado, porque tiene un soporte de descentralización. Entonces la robótica no es solamente un aparatico como un juguetico caminando, dando vuelta, no. Efectivamente tiene unos procesos que permiten combinar, y el origen de la computación igualmente nació a necesidad de los procesos mentales del ser humano. Por eso, efectivamente, así como están haciendo la computación cuántica en necesidad de poder trasladar el tiempo, de poder movernos en el tiempo, pues efectivamente la computación básica nació con la necesidad de facilitar las tareas y actividades del ser humano. La cuántica está revolucionando simplemente lo que todavía la computación básica no puede alcanzar, que es precisamente traspasar las barreras y establecer un proceso de almacenamiento a futuro. Si nosotros hoy en día podemos escribir en una memoria USB, seguramente que esa memoria en 10 años está debidamente perdida. Así la tengamos en un frasquito congelado, bonito, mientras que no la movamos y no la estemos refrescando, que se llama, pues esa memoria se va a perder. La cuántica no va a pasar eso porque va a cambiar de estado automáticamente, se va a refrescar solo, estará en ese nivel de acompañamiento. Entonces, claro, la física tiene uno de los factores importantes de ver, la informática, las telecomunicaciones, las matemáticas, van incluidas en este ejercicio. Solamente nos dejan ver el enfoque de los resultados, obviamente, pero como lo que hemos hablado. ¿Cómo se hizo un sancocho? Solamente sabemos que está bueno, pero ¿qué tuvieron que hacer? Ni idea, ese es el ejercicio. Dale, Ana María. Profesor, mire, es que, bueno, claro, mirándolo es muy interesante el tema y pues también da lugar a como decir, bueno, por ahora eso no es para nosotros. Pero cuando usted dice en este momento, aquí en la presentación dice que da lugar a nuevas puertas lógicas, cuando usted habla de puertas lógicas, ¿qué es una puerta lógica? Disculpen. Bueno, ese concepto de puertas lógicas, estamos hablando de nuevos ambientes de trabajo. Si hablásemos desde el punto de vista matemático en álgebra de puertas lógicas, estaríamos hablando de unos símbolos operacionales de la AND, de la OR, de la XOR, que permiten establecer una comunicación directa, que es con lo que está compuesto hoy en día los microcircuitos. Para que ustedes, yo sé que ya lo saben, los circuitos, los chips, los procesadores, están debidamente construidos con compuertas lógicas, con el AND, con el OR, con el X. Son compuertas que permiten combinar la lectura, la escritura, el procesamiento de la data. Y así es como si fueran las neuronas de nuestro cerebro. ¿De qué está compuesto nuestro cerebro? De neuronas. ¿De qué está compuesto el
el procesador, nuestro circuito de compuertas lógicas. Aparte de las compuertas lógicas físicas de procesamiento, nos abre otras compuertas en el entorno espacial, como poder entender un hoyo negro, como poder entender un espacio, el desdoblamiento del universo. Esas clases de compuertas que apenas son teoría y apenas son ciencia ficción, realmente son reales y podemos ir entendiendo, ¿correcto? Como estar casi que... Muchas gracias. Casi como estar entendiendo, voy a ver si me cae el concepto y me les pido disculpas, como estar entendiendo el concepto de haber aceptado la paz y olvidar toda la porquería que hubo ahí de para allá, y olvidar las víctimas, y olvidar todos los desastres y todo el cuento, y poder simplemente convivir y conciliar con el enemigo. Esa es una compuerta que difícilmente la podemos asimilar. Algunos que han sufrido y vivido ese tema no la van a poder superar, no la van a poder abrir, no la van a poder cerrar. Entonces son compuertas que efectivamente son lógicas porque son de pensamiento, son de razonamiento, son de interpretación, son de evaluación. Ok, Ana. Don Humberto. Gracias, profesor. Entonces, de acuerdo a usted acaba de mencionar lo que es la computación clásica y lo traemos ahorita a la computación cuántica, podemos decir que esa computación cuántica es el resolver los problemas de una manera fundamentalmente nueva. ¿Puede decirse así, profesor? Muchas gracias. ¿Es resolver los problemas de una manera nueva? Sí, señor. ¿Para qué le digo que no? Sí, sí. Efectivamente, cada vez que nosotros inventamos algo, tenemos una solución de un problema, al pasar de los tiempos resulta que cada actividad se hace diferente, se hace más eficiente, se hace más eficaz, con los mejores recursos, pero cada vez esa misma actividad tiene más problemática. Antiguamente no nos preocupábamos por mantener una silla, un mueble en la casa, sino simplemente ponerlo y ya, y usarlo tal vez. Pero no nos preocupábamos si le quitábamos el polvo, si le pasábamos una cremita, si le pasábamos un brillo, si no le mojábamos. Entonces, cada vez estamos mirando con los nuevos elementos. Ya hoy en día, ¿quién dice, no, pero ¿para qué le vamos a echar crema de manos Nivea a los muebles? ¿Como para qué diablos? Al cuero de las sillas de la casa, al cuero de las sillas del carro. Es tan bobo, no, eso no se necesita, no. Son precisamente tecnologías, estrategias y metodologías para mejorar, y como dice Humberto, sí, acepto tu concepto de mejorar los nuevos procesos de los problemas, las nuevas herramientas. Sí, señor, totalmente de acuerdo. Don Duván, y cerramos el broche de preguntas. Hola, profe, buenos días. Mira, lo que pasa es que yo estuve, por decirlo así, indagando autónomamente este tema, ¿sí? Pues, y llegué pues a unas teorías, no sé, o a unos puntos, y es que pues en realidad la teoría cuántica, bueno, sí, la computación cuántica en este momento es más algo como una promesa que una realidad. Debido a, pues, no, ya es realidad, viejo. Pues, aquí en Colombia pues, no, pero ya es realidad. Sí, pues bueno, raro, pues en teoría, sí, porque pues yo buscando, hasta el momento no hay ninguna computadora cuántica eficiente a lo que se espera o a lo que se estima. Y pues por tal motivo, porque un ejemplo no han encontrado, por decirlo así, las características específicas de un hardware, de algo físico, para que esto lo podamos llevar a un hecho. Y pues a mí me surgió una duda. ¿Sí te acuerdas que tú habías dicho en un momento que un bit es algo intangible, sí? Que no se puede ver, pero está. Sí, correcto. ¿Sí? Es la medida de información de la computación. Entonces a mí me surgió la duda pensando en que estaban diciendo que un qubit, pues un bit cuántico, es algo ya tridimensional, ¿sí? O sea que tiene un eje Z, y en ese momento pues me surge la duda, o sea que un qubit ya es algo que se podría ver y tocar debido a su tridimensionalidad. Bueno, entonces vamos por partes, dijo el Caimán. Primera parte, la computación cuántica, como dijimos al principio, está en sus hervores de nacimiento, ¿cierto? Entonces, así como estamos viendo esos conceptos y que les dije claramente cuando comenzamos allá en los años 30 y 40 a establecer los procesos de la computación, todavía no se imaginaban que el computador iba a ser real. Mire el resultado en el que llegamos hoy en día, que para nosotros es una super maravilla, pero pues hasta ahora sí ha explotado al 5%, al 0.5%. La cuántica ahí está naciendo, está en procesos de evolución, de transformación. Bien lo dijo en el video
nuestro locutor. Todavía no tenemos ordenadores cuánticos, hasta está en proceso de evolución. Todavía son máquinas que están en prueba. Todavía son máquinas súper grandes, grandes conexiones, grandes contactos, grandes fuentes de información y conectividad. Sí, eso está ahí. Pero los laboratorios que la han podido concretar, así como la noción de la computación básica, una máquina como el UNIVAC, el ENIAC, como les dije, son tan grandes como la cafetería de la universidad, pues efectivamente en ese momento simplemente hicieron ese burro y no sabían, para ellos era una maravilla. Hoy en día nosotros lo miramos y para nosotros son tuercas y chatarra, pero pues así nació. Ahí está la cuántica, dieron un pequeño modelo de la cuántica, como está distribuida, regada, así como nació el túnel del Big Bang. Entonces, hasta ahora están en proceso de poder saber si fue o no fue. Entonces, pero pues está en su proceso de evolución. Alguien tiene un sonido abierto. Vamos a callar a todo el mundo. Listo. Entonces, efectivamente es el tema. La siguiente pregunta que haces es con el concepto de la tridimensionalidad, si es tangible o no tangible. Para que te enteres, no todos los elementos tridimensionales son tangibles. Efectivamente, hay elementos tridimensionales físicos y lógicos. Efectivamente, una señal, un concepto donde se puede transponer. Y la física cuántica establece el concepto de la transposición, no de la materialización. Entonces, para que te pegues una lectura sobre ese concepto. Entonces, ahí puede traspasar barreras, niveles, escalas y es donde efectivamente establece las nuevas características de la cuántica, ¿ok? Don Juan, dale. Sí, profe, buenos días. Yo estuve leyendo anoche que empresas como Volvo y Volkswagen están utilizando esta tecnología para producir materiales más rápidamente, ¿no? Con todo esto también de la inteligencia artificial y la creación, todo esto con lo cuántico, ¿no? Entonces ya veo uno que en el mundo están usando este tipo de tecnología para comenzar a ser más eficientes, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Esto va a revolucionar al 100%. Yo diría, yo le había calculado más o menos unos 50 años, pero creo que me puedo estar equivocando. Yo creería que en los siguientes 25, 30 años tendremos tal vez nuestro primer, lo que podrá llamarse un PC o un computador de escritorio, tal vez. O seguramente que bajo las tecnologías y el concepto que tengamos, el proceso evolucione tan dramáticamente que pasemos a los portátiles, a los smart y a una serie de aparatos que nos van a permitir tocar y ver la cuántica en su proceso de evolución. Es que de hecho, profe, el 15 de febrero del 2020 salió un PC que se llama Spin Gaming de un valor de $50,000. Correcto, sí, ya hay algunos prototipos, efectivamente, eso sí es cierto, no está en firme, pero ya hay prototipos, modelos, y se está definiendo como todo. Entonces, fíjese lo que pasó con el tema del concepto de los smart y toda la computación, perdón, toda la marca de la Apple. La marca de la Apple no nació tan hermosa como la tenemos hoy en día, pero superó las expectativas de Windows, se superó las expectativas de las otras marcas como Micro, como todas las estrategias de Linux. Fíjense que Linux, a pesar de ser una de las maravillas del mundo, nació mucho después de Micro y de otros sistemas operativos posteriormente, y se convirtió posteriormente en una de las mejores herramientas de control y gobierno. Hoy en día Linux está gobernando a nivel de servidores el 90% de los servidores mundiales, para que ustedes se enteren. Señor. ¿Quién habla? Es una clara duda. Dice que, o sea, este PC gaming que le digo, dice que está basado en una resonancia magnética nuclear. Que, o sea, que utiliza los spin de los núcleos atómicos como los qubits. Correcto. Entonces sí, mi pregunta es... Profe, ¿qué te la resonancia nuclear ahí, profe? Toda la tecnología que se está utilizando hasta el momento simplemente son pruebas y ensayo y error, donde se están utilizando todas las medidas pertinentes sobre la física cuántica. Entonces, obviamente que a nosotros, los de Alpargata, pues desconoceremos todo el concepto hasta que no lo podamos leer adecuadamente. Pero son tecnologías que están en prueba
de utilización, ¿ok? Que la habíamos dejado de lado, como de pronto estar dejando de lado alguna, como lo que está pasando en este momento en el país. Nosotros somos los productores de cocaína, pero estamos dejando de lado la aprobación de leyes y decretos de la, ¿cómo se llama esta nueva? De la droga, de la medicina que sale de la cocaína. Cannabis. El cannabis. Entonces, imagínate, es un tema que estamos dejando ahí de lado, porque tenemos desconocimiento, porque tenemos ignorancia, bueno, lo que sea, no sé, de nuestros políticos, efectivamente. Cuéntame, Margarita. Marta. Marta. Profe, lo que pasa es que de lo que estuve leyendo también, como dice el compañero, los qubit los están, digamos, poniendo a prueba con las señales electromagnéticas y con los movimientos subatómicos porque son más veloces. Entonces son conceptos que quieren aplicar para precisamente poder sintetizar las señales que ellos pretenden que instaurar pues para las nuevas, digamos, la nueva difusión de la informática. Entonces, como las ondas electromagnéticas son demasiado rápidas y los movimientos de los electrones y los protones pues también, y lo que están haciendo es la combinación de ese tipo de señales. O sea, están convirtiendo, pretenden hacer como Bueno, una Martica, combinación. no, perfecto. Sí, señora, mire, para que todos tengamos en claridad al final de lo que nos interesa para este tema hasta el punto donde lo podemos entender. Efectivamente, el qubit simple y sencillamente es nuestra medida de información en el campo de la nueva computación cuántica. Y ya. Entonces, desde ese punto de vista, simplemente estableceremos una medida de poder procesar, de capacidad de almacenamiento, de capacidad de evolución. Es una medida simplemente que se va a tomar como tal, ¿ok? Obviamente, como teníamos que partir de un estándar, de poder establecerle una línea, como el hombre cuando necesitó en un momento determinado establecer las distancias. ¿Qué se inventó? Pues hubo gran cantidad de situaciones que nunca nos han contado esa historia. Y en un momento determinado, entonces dijeron, cojamos una pulgada, cojamos un pie, cojamos una mano, cojamos un palo, cojamos un brazo. Y resultó simplemente establecer el metro como patrón de medida en un momento determinado. Pues eso no surgió así como de la noche a la mañana. A partir de mañana cogemos como medida del metro. No. Eso era, primero era un pedazo de palo, una vara, una raya, un alambre, cualquier cantidad de estrategias en un momento determinados. Ya, pues, ya con el tiempo evolucionó un proceso técnico. Así ocurrió con el qubit. El qubit, pues, tenía que tomarse un patrón de medición comparativo. Entonces se dijo, no, pues, partamos de las medidas básicas de computación, que es el 0 y el 1. ¿Y por qué? Porque simplemente tendremos un esquema de unas moléculas que se desplazan en diferentes ambientes y se mueven y cambian y se transforman siendo la misma señal. Y por eso se traslada el concepto de una sobreposición, de un elemento que puede traspasar barreras, cosa que no ocurre con el bit. Hasta la fecha se ha probado. Bien, lo importante es que tengamos el concepto de que esto nos toca estar muy pendientes para que efectivamente cuando nos toque de aterrizar con una herramienta que tenga esa tecnología, pues sepamos cómo viene, de dónde viene y que está llegando y que es real, o sea, que no es un cuentazo. ¿Correcto? La computación cuántica. Bien. Bien, este tema dejémoslo ahí, de ladito. Ahora miremos en un proceso básico, efectivamente. Acá miremos desde esta línea. Un tema que igualmente nos interesa y debemos de conocer y saber, todo el concepto de ciberseguridad, las mínimas reglas, bueno, no todo el concepto de ciberseguridad, algunas reglas que sí debemos de tener en cuenta a la mano para el manejo de nuestros datos, de nuestra información. Efectivamente hemos venido hablando sobre el concepto de qué es un dato y de qué es información. Creo que ya le hemos dado varias veces el concepto, ¿cierto? A ver, María Carolina, ¿qué es información? Doctor, información es el conjunto de datos que navega por internet, en este caso, ¿no? Bueno, Ronald, ¿qué es información?
Ronald no está. Bueno, vamos a retirar un iPhone, Ronald. No sé quién es. No responde. ¿Quién es Ronald? Ayer precisamente, doctor, su merced nos iba a dar la diferencia. Andrés Nos iba a dar el concepto de Casquete. data e información. Ah, exacto, sí, señor, yo sé. Yo le dije que consultaron. Andrés Casquete, ¿quién es? Yo, profe. Usted estaba Información navega a través del Internet gracias a los algoritmos que hay como tal dentro del Internet. La información viaja a través de los algoritmos, no me equivoco. No te entendí muy bien, estaba muy entrecortado, viejo. A ver, David Martínez, cuénteme, ¿qué es para ti información? Doctor, información en la informática es un conjunto organizado de datos procesados que constituyen los mensajes. Que constituyen el mensaje. Sí, es organizado, sí, ya desde el punto de vista informático. Alguito le pega al perro. Ingrid, Paola, cuénteme, ¿qué es información? Doctor, información es acción de informar, emisor, medio, receptor. Es No. un conjunto organizado de datos. ¿Cuáles son los elementos de información? No. ¿Qué es información? Doña Karen, cuéntame, ¿qué es información? Conjunto de datos. Profe, información es el... Profe, la información es como el conjunto de datos que se recopila como para conocer algo de una persona o los gustos de alguien. Bueno, más o menos. Doctor, qué pena Señora. con usted. Revisando los apuntes de nuestra primera clase donde usted nos daba la información o la diferencia entre datos e información, tengo que información son los datos que han sido procesados y comunicados de tal manera que puedan ser entendidos o interpretados por un receptor. Eso sí es información. O sea que, conclusión, información es la interpretación de ese conjunto de datos. Información es el entendimiento de un mensaje debidamente estructurado. Y obviamente dentro de esa estructura surge lo que habíamos hablado en aquel entonces de la famosa oración. Entonces yo puedo tener una serie de palabras en una oración. Si yo la leo de manera individual, palabra a palabra, dato a dato, entonces pues no me va a indicar absolutamente nada y si mucho más lo leo en desorden. Entonces una oración nos da una estructura, un orden, una clasificación y mucho más allá de la lingüística alcanzamos a decir que la oración estaba compuesta por un sujeto y un predicado. Entonces, obviamente esa información no es la que está escrita, la información es la interpretación, es el análisis que hagamos del entendimiento, ¿correcto? Lo que pasaba con el mensaje del bus que les comentaba yo estos días, que uno decía voy a ir para la universidad, entonces para la dirección tal de la universidad y paraba y leía, ahí dice, pero le preguntamos al tipo que si realmente iba para ese sitio, para ese lugar, porque no interpretábamos. Entonces, información es todo lo que logramos interpretar, logramos entender, logramos consentir. Entonces, esa es información. Y entonces, bajo esa estructura, mi querido padre Manuel, ¿qué es un dato? Ingeniero, permítame, ya reviso. ¿Qué es un dato? Dato. Es la información sobre algo concreto que permite el conocimiento. Es algo concreto, sí, pero no es información, ¿ok? Doctor, yo le puedo decir. Dime. Secuencia de uno o más símbolos a los que se les da significado mediante actos específicos de interpretación. Bueno, ese es muy filosófico. No sé dónde está escrito, pero me encanta ese concepto. Muy Pero bien, ese sí, no lo- Javier. yo se lo sé. Está bien, Profe, ese es yo. un concepto. Dale, Diana. Pues, Marta. Marta. Profe, para mí dato es la combinación de símbolos y letras para conformar una palabra o, digamos, para la combinación de símbolos y letras para dar una información. No revuelvan la información. A ver, Diana, cuéntame desde tu enfoque. Ya casi lo dijo Javier.
A ver, Diana, ¿qué pasó? Se voló. Dale, Andrea, entonces tú. Andrea Parra. Gracias, ingeniero. Para mí es el cúmulo de características para lograr llegar a un Diana Sierra, tienes muy mala señal. No, aquí estoy. Bien, entonces, Andrea, sí, efectivamente es una especificación de una característica, es una combinación de símbolos que nos determinan una característica específica, efectivamente. Cuando yo reúno una serie de datos, ¿cierto? Que me identifican una serie de características de una situación, acción o procedimiento, pues determinamos entonces... Hechos, eventos. ¿Correcto? O eventos, sí. Bien, entonces para que tengamos en cuenta lo que nosotros encontramos en la prensa diariamente, no es información. En la prensa encontramos una serie de datos debidamente organizados, estructurados, que cuando los leemos automáticamente logramos interpretar la noticia, interpretar el mensaje, solamente cuando lo leemos. Porque si un niño lo llegara a leer, efectivamente, él va a leer palabra por palabra, la patria de Colombia. Entonces él solamente leyó dato a dato, mas no interpretó qué era lo que el mensaje se quería enviar. Entonces cuando dice la patria de Colombia es un estado soberano, tal cosa, nosotros entenderíamos que efectivamente el estado de Colombia es soberano en sus procedimientos y saberes, pero el niño leería dato a dato, entonces para que se pueda verificar la acción que estamos hablando, ¿de acuerdo? Bien. Bajo esa estructura, entonces, nosotros tenemos que llegar a interpretar que la ciberseguridad es una herramienta que nos permite precisamente asegurar los datos, asegurar toda la combinación de características específicas que nos van a determinar bajo la lectura y escritura un concepto entendible e interpretado. Entonces, la data, hoy en día, es el mejor activo del ser humano. La data es el mejor objeto valioso dentro del los elementos que el ser humano haya podido inventar. Más que un computador, más que una libra de oro, más que un dólar, la data no tiene precio y se cuantifica y se valora dependiendo su importancia, dependiendo su cualidad, su característica. Entonces, la data efectivamente tenemos que aprender a protegerla y cuidarla adecuadamente. La data está debidamente procesada y administrada a través de las diferentes herramientas que nosotros utilizamos. Las TIC, las tecnologías de la información y las comunicaciones. Las tecnologías, pues ya sabemos que son herramientas para el acceso a tecnologías de la información y comunicaciones. Las tecnologías son físicas, las tecnologías son lógicas, las tecnologías y las herramientas se utilizan de acuerdo a la necesidad del ser humano. La información es precisamente toda la interpretación que se le administra, que se envía, que se procesa, que efectivamente podemos enviar dato a dato debidamente organizada y estructurada en un documento, en un mensaje, en una oración, en una llamada telefónica, en una videoconferencia. No solamente la data se establece en una escritura de una palabra, no, es un mensaje, es un video, efectivamente. Y cuando estamos interpretando, por eso ustedes como abogados, y ustedes sí que se la saben bien en ese derecho, porque efectivamente cada abogado interpretará la acción o la situación que ocurra de acuerdo a cómo lo quiera evaluar y visualizar, de acuerdo a sus creencias, a sus conocimientos, a su política, a su necesidad de billete, a su profesionalismo, etcétera. Entonces, usted apuntará ese concepto a como lo necesite favorecer, o en contra o a favor, o no. O usted simplemente, voy a colocar el concepto como lo dice la norma. No creo que sea así. ¿O será que sí? No, doctor, cada caso es completamente distinto, por eso es que la hermenéutica nos lleva a la interpretación como tal de todos esos estatus para poder dar una solución. Es correcto, señor. Cuéntame, Yanira. Démosle la palabra a Yanira, que está que se habla. Bueno, era como básicamente complementar lo que es un dato, que es una representación simbólica, pero no tiene la capacidad de comunicar un significado. Sí, correcto, sí, señor. Eso es lo que encontré por dato. Sí, correcto. Efectivamente, yo puedo hablar de rojo. ¿Y qué significa rojo?
pues nada, puede ser el color del carro, la puerta, el zapato, la chaqueta. Entonces, pero si lo coloco en un contexto organizado de una oración, el color rojo de la puerta del carro está desmejorado. Entonces ya entiendo que el concepto no es el color, el objetivo no es el color, el objeto no es el rojo, sino que efectivamente el color está debidamente mejorado, opacado, bueno, la interpretación que le estoy dando a ese concepto. Claro, si yo le pregunto a un abogado bajo esa oración, él va a decir, no, es que usted se refiere, entonces ahí podemos debatir hasta el amanecer cada concepto. Bien. La comunicación, efectivamente, son los diferentes elementos que utilizamos para poder transmitir ese concepto, ese dato, esa interpretación adecuadamente. Y para eso existen las diferentes redes sociales, para eso existen los diferentes recursos que tenemos a la fecha hoy en día. Para poder establecer un proceso de transmisión y de utilización de la data, pues efectivamente tenemos que tener unos mínimos, pero mínimos, sencillísimos. ¿Qué digo yo? Sencillísimos medidas y normas y pautas que nos permitan asegurar precisamente esa data. Entonces, les voy a dejar en su bolsillo 8 pautas de defensa que les va a prevenir al menos un ratico en la vida mientras que evolucionamos y aprendemos un poco más y de pronto cogemos más medidas y normas que nos van a asegurar el proceso. Dentro de ese esquema, efectivamente, tenemos que, una de las primeras normas que tenemos que tener en cuenta es mantener todo lo que manejemos con la data, y la data no es solamente el computador, la data son los documentos físicos, la data son los documentos virtuales, la data es las herramientas que utilizamos, bien sea el Smart, la tableta, el PC, los teléfonos, todo. Entonces, está ahí incluido y de manera inmersa. Y ahí donde tenemos que tener inicialmente una primera norma, que es tener una contraseña. Una contraseña que debemos de saber crear, una contraseña que debemos de saber tener e interpretar adecuadamente, una contraseña que no debe tener unos parámetros lógicos. ¿Qué es algo lógico? Algo lógico es una situación natural por defecto de ocurrencia, una situación que debe ser bajo la secuencia de un procedimiento específico que debe o no ocurrir. Si yo abro la llave del agua y habiendo agua, es lógico que salga el agua y se desperdicie si no tengo un canal de recepción. Entonces, de esos procesos son la lógica. La lógica en el caso de las contraseñas es que yo no coloque el nombre mío como contraseña. La lógica es que no coloque el nombre de una persona cercana en mi entorno. La lógica es que no coloque el nombre de un animal que tenga bajo mi cuidado. La lógica es que no coloque las fechas del entorno o mi entorno personal dentro de, como clave personal. Entonces, esas cosas lógicas son las que efectivamente se recomiendan, porque la gente dice, sí, yo le tengo contraseña a mi Mac, a mis datos, a mi teléfono, a mi computador, pero obviamente la contraseña es el nombre del papá, el abuelo, la fecha de nacimiento, la fecha en que rompió relaciones con su novio, etcétera, etcétera. Cosas lógicas que efectivamente cualquier personita con el mínimo conocimiento puede llegar a evaluar y descubrir fácilmente. Tengan en cuenta, mis queridos amigos, que efectivamente las contraseñas se destruyen y se hacen tan sencilla como complejamente. Sencilla porque efectivamente hoy tenemos ustedes con las diferentes aplicaciones de Store, de Apple Store y demás características, pueden bajar aplicaciones que se denominan algoritmos. Esos algoritmos vienen directamente diseñados para que usted decodifique, desencripte y fácilmente pueda tener acceso a una contraseña. Y algunos pequeños pasos que simple y sencillamente, si usted lo sabe, como el ladrón sabe cómo robar, efectivamente, pues podrá descubrir y tener las claves a la mano. Claro, yo no le puedo llegar a decir desde mi punto de vista profesional cuál de la forma de que usted puede violar la contraseña de A o de B persona, de cómo puede acceder a un teléfono, de cómo puede acceder, pero cosas como sencillas de que si usted ya sabe que usted puede aparear dos teléfonos, colocarlos uno encima del otro, que se llama apareamiento, pues si lo ha configurado para que los diferentes Bluetooth y los diferentes señales se puedan conectar, pues ya está conectado con el otro teléfono y le puede estar hackeando, revisando, verificando, secuestrando la información. Con un simple correo que le llegue del novio a la novia, efectivamente está llevándole un malware
que al abrirlo efectivamente le está haciendo el contacto y el enlace para que usted quede debidamente bajo el gobierno de otra máquina, de otra persona, de otro usuario. Claro, ustedes como abogados saben que todo lo que estoy diciendo es delito, que es fraude, que no está autorizado, que no está permitido, y cada vez efectivamente tomamos más conciencia de respetar los conceptos, las opiniones, el uso y los accesos a diferentes sitios y demás. Entonces, importante colocar contraseñas utilizando símbolos adecuados y demás características, ¿ok? Entonces, les encargo efectivamente que no van a colocar contraseñas tan débiles. Algunos colocan, ahora, en algunos bancos efectivamente se les solicita una contraseña de reposición cuando está abriendo su portal, su VPN, su CMR, etcétera. Entonces, les solicitan que confirme si es o no es. No coloquen el nombre de su mamá, de su tía, de su abuelo, de su bebé, la fecha en que se enamoró, la fecha en que perdió, la fecha en que, etcétera. No, nada de eso, porque eso está todo cocinado. Alguien va a decir, pero ¿quién se imagina que le coloqué el nombre de mi cuadra? Bueno, pues un hacker, es que ese ya se las sabe todas. Entonces, efectivamente, ese ya sabe que si no le colocó el nombre de los animalitos y la familia, pues le colocó el nombre de que algo de lo que pueda ver diariamente. Y uno como persona que medio tiene conocimiento en el tema, pues sabe que si la persona no es de colocar combinación de símbolos y letras, pues le va a colocar una palabra compuesta que existe en el medio. Entonces alguien va por la calle y dice, voy a colocarle a mi teléfono la clave del nombre de ese almacén. ¿Quién va a imaginarlo? Bueno, pues nosotros lo colocan. Entonces le colocan todos los almacenes para poder verificar. Entonces, cosas de esas, por favor, contraseñas. La segunda alternativa y opción característica que tenemos que tener en cuenta es tener un antivirus debidamente instalado, debidamente montado. Un antivirus nos va a permitir efectivamente como un policía, pues no es que nos asegure la penetración de un virus, pero sí efectivamente nos tranquiliza un ratico. La policía, ¿qué es la policía? Pues una personita que si está rondando, pues el ladrón no va a estar tan abierto a meterse a robar, sino que está esperando un momentico. Entonces el antivirus es eso. Está debidamente instalado en su teléfono, en su smart, rondando y verificando que alguno de los virus que están por dentro de su máquina pues no se activen y no se despierten, ¿correcto? Hay que tenerlo. E igualmente sirve por si de pronto llega un virus y pues quisiera hacer fiesta y si está el antivirus, pues no lo va a dejar que se active ni que penetre nuestro sistema o nuestra máquina, ¿correcto? Tercera característica, entonces, mantener una actualización del software que tenemos. ¿Qué significa? Que la mayoría de la gente no sabe, no interpreta, no oye, no ve, que debemos, así como nosotros desayunamos todos los días, así como comemos y dormimos todos los días, pues al día siguiente más o menos repetimos la misma acción. Los programas que tenemos instalados en nuestras máquinas debemos actualizarlos cotidianamente, al menos una vez por semana, al menos 2 veces o no sé, pero que démosle permiso y programemos la debida actualización de los programas, no solamente de los antivirus, ¿ok? Señora Ana María. Profe, entonces a eso se refiere usted, por ejemplo, cuando está llegando en este momento, por ejemplo, el Windows 11. A eso se refiere que cuando llega uno no quedarse con el anterior, porque lo que sucede muchas veces es que era lo que hablábamos la vez pasada, ayer creo, es el tema de que usted nos decía, no hay que pagar por las cosas. Cuando a uno le llega el Windows 11, pues le toca comprar la licencia y es caro, pero pues es conveniente tenerlo actualizado. ¿A eso se refiere usted? No, doña Ana María, no señora, no me refiero a estar actualizando de ese nivel de versiones. ¿Qué se refiere a la actualización? A ver, la actualización es como mantener un vestido, un sastre, ¿cierto? Falda y pantalón o pantalón y chaqueta, debidamente organizado y limpio, debidamente cosidito. Si se me cae un botón, lo llevo al sastre para que me lo coloque. Si ya quiero que la siguiente versión del modelo que tengo del sastre, entonces voy a la tienda y me compro el mismo sastre, pero con otro modelo. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú me dices que la versión de Windows 11? Windows 11 viene por versiones, ¿correcto? Entonces, en cada versión, resulta que esa versión con el tiempo
viene la degradación, los huecos que van dejando de programación, los errores que se cometieron cuando se programaron. Cuando tú tienes un sastre, si tú lo miras con el tiempo, después de lavarlo, después de llevarlo a la lavandería, después de ponérselo varias veces, pues el sastre y el vestido comienza como a degradarse, ¿cierto? Entonces, uno que dice, no, yo no me voy a comprar uno nuevo, voy a tratar de actualizar este que tengo. Entonces lo manda al del sastre, lo manda a tintorear, lo manda a que se lo vuelva a colocar más o menos bonito. Eso es la actualización del mismo producto, Okay. Entonces, y eso ocurre en los computadores. Constantemente la máquina se programa para que usted efectivamente le permita a los programas que tiene instalados actualizarlos. Las fábricas constantemente están enviando a cada usuario a la red las actualizaciones de los errores que ellos mismos cometieron, que se llama actualización. Entonces, efectivamente, le envían un mensaje diciendo, permita, la máquina le dice, tengo unas actualizaciones pendientes, ¿me da permiso? Y uno dice, no. Ahí donde efectivamente quedan los huecos, los agujeros, los errores, que no le estamos dando permiso para que se actualice la máquina, y son los espacios para que las personas no adecuadas, que se llaman hackers, tengan la oportunidad de tener acceso. ¿Por qué mandan las actualizaciones? Porque ya se descubrió que hay muchas personas en el mundo que ya saben el error, detectaron. Como cuando uno como profesor coge un problema, uno lo lee y se da cuenta dónde están las fallas, ¿correcto? Entonces, si eso yo lo hiciera público, lo colocara en las redes sociales, pues todo el mundo se enteraría de que José Antonio Martínez descubrió un par de errores de un estudiante. Y ya entonces todo el mundo puede preguntarle, oiga, Pepito Pérez, usted tiene este error, ¿cierto? En sumar 2 más 2 me daba 5. Entonces, efectivamente, es un error que se descubrió. Así ocurre con la programación de los programas y la actualización. Entonces, es permitirle a los programas instalados, sobre todo a los sistemas operativos, ¿ok? Profe, ya. una pregunta. Gracias, Ingeniero, es como en el caso de los teléfonos inteligentes, que particularmente mi teléfono se actualiza, o digamos el sistema operativo de mi teléfono me envía solicitud de actualización directamente de fábrica una vez al mes. Profe, eso señora, también es tal como maximizar el rendimiento del sistema, ¿no? De los teléfonos, de todo, cuando uno va a herramientas, ¿no? Sí, correcto. Cuando uno actualiza los recursos de la máquina, pues automáticamente le está dando más capacidad para que la máquina utilice adecuadamente los recursos. ¿Qué pasa cuando desarrollan un software? Pues efectivamente, seguramente que eso le pasa a cualquier programador, inclusive cuando fabrican carros. Se fabrica un carro, modelo tal, y al día siguiente se dan cuenta que después de tantas pruebas y tantos usos, pues definitivamente cuando la gente lo toma, lo ve y lo usa realmente, surgen nuevas necesidades. Entonces dicen, ay, pudiéramos haber hecho eso. Entonces hay que permitir esa actualización de esa versión. Pudiéramos llevar un carro y devolverlo, pues la maravilla, pero eso sí no se puede. Es lo que se llama, profe, los parches de seguridad. Exacto, sí, señor. Eso es lo que se denomina comúnmente como la descarga de los parches, ¿correcto? Entonces, esos pequeños parches nuevos son los que se pegan con las actualizaciones para que su programa, su software, su sistema quede debidamente cubierto y protegido. Curitas que se colocan efectivamente de manera lógica en programación, ¿ok? Permitir las actualizaciones, sobre todo con los Smart. Ustedes saben que los Smart, el 90% utiliza un sistema Open Free que es el Android como sistema operativo. No importa qué versión, es Open Free. Entonces, en el mundo como el Linux, Linux que es dueño de Android, pues efectivamente ese no lo está haciendo una fábrica como Microsoft, está fabricando y produciendo el Windows. No, el Android es un sistema que lo está mirando todo el mundo alrededor del mundo 24/7. Entonces, lo miran en Boyacá, lo miran en China, lo miran en Estados Unidos, segundo a segundo, y están informando constantemente nuevas mejoras, actualizaciones y demás. Y las envían para que efectivamente los responsables del Open Free lo coloquen al aire, ¿correcto? Bien. Da, Rodrigo, 30 segundos. Profe, es que cuando estabas hablando de las actualizaciones, me puse a pensar en los celulares
y el por qué uno llega un momento a otro, ya el celular está muy lento y le toca a uno cambiarlo. Quiere decir que las actualizaciones tienen un tope, un número de actualizaciones por cada uno de los dispositivos, ¿cierto? Tanto que tengan un tope, no. Lo que pasa es que cada vez, efectivamente, al ir colocándole tantos parches, la máquina no logra tener la capacidad, ¿no? Exacto, la capacidad para poder procesar, desarrollar las actividades y las acciones que se tienen que desarrollar con ese mismo recurso. Entonces resulta que el recurso es como comprar una camioneta. Yo compro una camioneta y en los primeros 2 meses me da la talla para llevar, traer mercancía y demás. Pero con el tiempo ya quiero traer más mercancía. Entonces digo, ya mi camioneta no tiene la capacidad, siendo la misma mercancía. Entonces ya porque estoy trayendo más, me está pidiendo más capacidad de traslado y proceso. ¿Okay? Entonces hay que dar más plática para otro dispositivo. Es correcto, sí, señor. Meterse la mano al drill. Bien, la cuarta alternativa a tener en cuenta en este proceso está precisamente bloques y cierre de sesiones. Si usted no se acostumbra a cerrar sus sesiones adecuadamente, a bloquear sus tareas adecuadamente, a cerrar su sesión, pues obviamente va a tener problemas de apeso. Y seguramente que ustedes que van a ser abogados, efectivamente van a tener que utilizar cualquier computador que les aparezca en el mercado, si no tienen su portátil personal. Entonces, están metiéndose a un café internet, a la oficina de Pepita, a la oficina de Juanchito. Entonces, en alguna de ellas va a meter la pata. ¿Qué es meter la pata? Va a dejar su correo abierto, va a dejar su sesión abierta, no va a bloquear sus actividades, lo van a hackear, lo van a vigilar, pues, efectivamente, por no cerrar las sesiones adecuadamente. Ojo a este concepto. Cerrar las sesiones y las tareas no es darle X. Ojo, queda abierto. Si yo cierro un archivo en Word, en Excel, en PowerPoint, en Canva, pues efectivamente cierro la tarea con X. Pero con X no se cierra una apertura de una cuenta. Con X no se cierra la apertura de un Drive. Entonces, ese Drive, esa cuenta, queda abierta automáticamente. Cuando alguien vuelve a entrar a esa cuenta o a la sesión de poder abrir cuentas, pues su cuenta va a estar abierta. Entonces, él simplemente le va a preguntar que si quiere continuar con la sesión abierta o va a abrir su propia cuenta. Pues si alguien malicioso llega y dice, no, pues déjeme ver qué hay por ahí por esos lados, entonces se van a meter. 1. 2. Habiendo una sesión abierta de un correo, de una cuenta, de un portal, de un, bueno, lo que sea, ¿cierto? De un VPN, pues efectivamente en el superespacio, pues tranquilamente uno puede navegar y mirar que aquella puerta está abierta y uno se puede meter ahí, ¿sí? Y muchas veces solamente el usuario se da cuenta porque le secuestraron información, su máquina se volvió más lenta, y algunos errores de algunas personas dicen, mire, es que esta máquina la compré ayer. Resulta que dejó la cuenta abierta y no aseguró, no montó antivirus, etcétera. Entonces, fácilmente las personitas del ciberespacio que navegan sin permiso, entonces se meten ahí a su computador. Pueda que no a robarle, porque siendo un parroquiano de Alpargata, pues no le van a robar nada. Pero sí le cogen su máquina, ojo, le cogen su máquina como estación de bombardeo. Entonces, su máquina puede ser un punto de una estación, una garita, que permite hacer disparos de diferentes cosas, enviando recursos, correos, archivos, fotos, desde su cuenta. Entonces, por eso es importante cerrar las cuentas. ¿Ok? Entonces, en cada sesión de apertura de cuenta bancaria, en cada consulta empresarial, un VPN, un CRM, un Gmail, bueno, lo que sea, una cuenta de las redes sociales, hay que irse a la opción donde dice cerrar sesión. ¿Ok? ¿Qué significa entre la X y cerrar sesión? A ver, yo tengo una puerta en la calle de Bogotá donde simplemente la cierro, la aprieto contra el marco y queda cerrado. Pero alguien llega y coge la manilla, la gira y puede entrar. Cerrar sesión con la opción de cerrar sesión, efectivamente me permite echarle candado a la puerta. Entonces, si alguien intenta abrirla con otra llave o con la manilla, pues no lo abre porque tiene candado, ¿ok?
Entonces la X simplemente me permite cerrar la puerta, más no trancarla, ¿de acuerdo? Tengan en cuenta eso. Ojo, cerrar sesiones es la cuarta recomendación. La quinta recomendación es desconectar dispositivos mientras se pueda. Algunos de ustedes cometemos muchos errores, entre ellos cargar el celular toda la bendita noche. Entonces, el celular no se conecta toda la noche, por favor. El celular hay que desconectarlo y que se apague en determinado horario. ¿Qué hace el celular prendido desde las 11 o 12 de la noche hasta las 4 de la mañana que usted está profundo? Así se le muera a un tío, usted no se va a enterar porque está profundo. Es que si lo apago y me llega un mensaje, pero el mensaje lo va a leer hasta el día siguiente, porque usted está profundo y no lo va a leer. Tendría que colocarle a una persona, mejor, no se duerma mientras que yo duermo. Me cuida el celular. Eso no ocurre, eso no ocurre. Entonces, desconecte su máquina para que descanse. ¿Qué pasa con los portátiles? Los portátiles todo el mundo los utiliza hasta para sentarse. Mire, la gente no apaga la sesión de cerrar sesión en el portátil. Acá hay una opción, les voy a decir acá, mira, acá abro esta opción y acá esta opción dice, acá, cerrar, configurar, apagar, ¿correcto? Entonces, efectivamente yo tengo que iniciar y apagar mi máquina. Me pregunta si suspendo, si apago, si reinicio. Entonces, efectivamente tengo que poner a descansar la máquina en su memoria que tiene muchos datos debidamente almacenados y procesados, ¿ok? Bien, entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, desconectar la máquina es un factor importante y necesario por muchas razones, para que la máquina no se fatigue, porque los elementos también se fatigan, ustedes no la creen, pero así como usted se fatiga subiendo la escalera, la máquina y los elementos, los circuitos, los microprocesadores, también se fatigan y se van degradando día tras día. Una puerta de un carro tiene tantas veces oportunidad de abrir y cerrarla. Después, un ejemplo, después de 1000 veces, la 1001 se cae la puerta, se desajusta, se desbarata, ¿correcto? Entonces, por eso viene la opción de poderlas abrir tantas veces que sea necesario. Después de tantas aperturas de puerta, ustedes se van a dar cuenta que la puerta comienza a sonar las bisagras, ya se desajustó, etcétera, porque tenía tantas veces para poderla abrir. Así como la suela de un zapato. Le permite caminar tantos kilómetros. Después de tantos kilómetros, la suela se desgasta, se abre hueco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Un tiempo de uso. Entonces, para darle un mejor uso y rendimiento a la máquina, pues es importante apagarlas constantemente y desconectarla. Los portátiles, la gente como no cierra sesión, pues obviamente se va a llenar de programas indeseados, quedan sesiones abiertas, así sean personales y mi computador personal, pero también si no tengo las medidas pertinentes, me van a penetrar y van a verificar porque yo tengo constantemente mis tareas y mis sesiones abiertas. Entonces, por ese motivo es importante apagar y desconectar. ¿Ok? Un celular, un portátil y demás características. Bien, sexta recomendación. Los spam. ¿Qué son los spam? Bueno, los spam es toda la basura posible que le llega a los usuarios. Los spam son diferentes mensajes de texto, de correo, de datos que llegan sin haberlo solicitado o que pueden llegar pegados a un mensaje, a un correo adicionalmente.
toda la porquería que nos mandan de los centros comerciales, de algún usuario, de algún amigo que me envió una serie de datos que no eran necesarios, etcétera, que vienen contaminados, que vienen limpios, bueno, una cantidad de situaciones que se presentan. Entonces, los spam son archivos que efectivamente son indeseados, con características de rellenar una memoria de un usuario, de pegarse con de un virus, de poder recepcionar y captar mensajes, o simplemente basura, pero son spam, ¿correcto? ¿Qué hay que hacer con ellos? Estarlos borrando constantemente, ¿ok? Al menos una vez por semana o una vez por mes, usted se va a la carpeta de spam del correo, de sus redes sociales, de su máquina y elimina toda esa información que usted no necesita y que no ha pedido, ¿correcto? ¿Cuáles son los mejores lugares para que un hacker envíe un spam, un troyano, un virus y se deposite en su máquina o en su teléfono? Pues las carpetas principales, las de Windows. ¿Quién va a borrar la carpeta principal de Windows? Nadie, porque es la carpeta principal. Entonces, allá es donde efectivamente van a penetrar y van a depositar los troyanos, los programas, los algoritmos, porque pues ahí no lo van a hacer seguimiento, ¿ok? Cuénteme, Ana María, 5 segundos. Profe, ¿que esto es lo mismo que las cookies? No. No, los cookies son otra cosa diferente. Listo. Ayer habíamos dicho que eran las cookies, ¿no? Creo. Lo que era como adicional. Pero son son las diferentes. las ventanas emergentes. Las cookies. Sí. Profe, ayer hablamos de las cookies. Ah, sí, cierto, yo creo que sí. Sí, señor. Herramientas para organizar, para ayudar a agilizar el proceso, profe. Correcto. Pero hay que aceptarlas siempre, o porque es que normalmente cuando uno le dice tengo cookies toca Que si no aceptarlas, las pero le han dicho aceptan, no que deja, si no lo que yo aceptan tengo las cookies, entendido no es te que deja le seguir el llenan a proceso. uno de información el computador y pues... Sí, Ana María, sí, tiene razón. Depende del programa que usted esté abriendo y si le conviene abrirlo, porque muchas veces uno va a abrir en Facebook, en Twitter, en Instagram, un video, un mensaje, un enlace, un link, y efectivamente automáticamente le pide que le acepte determinadas cookies. Usted dice, no, realmente no necesito meterme a ese link. Entonces no lo acepte porque no necesita. Cuando usted se mete a un link que usted no está buscando, es como buscar lo que no se le ha perdido, ¿correcto? Existe la calle allá en San Victorino, la 13 con décima, ¿cierto? Allá existe y todos sabemos que está por ahí. Muchas veces vamos para Palacio, pero yo puedo pasar dando la vuelta por la quinta, por la octava, por la séptima, sin necesidad de meterme por ahí. A menos que yo quisiera, pues me meto por ahí, pero ¿qué tengo que hacer? Guardar mis cositas, mi ropita, pasar desapercibido, volverme invisible y pasar por ahí, ¿correcto? Pero pues si no necesito, no nos metamos. ¿Okay? Gracias, profe. Marcelita, cuéntame. Doc, es que tengo una pregunta, Doc. Cuando su merced estaba hablando de los spam, a mí me pasa mucho que yo recibo muchas llamadas que dicen spam, ¿sí? Ahora lo asocio con lo que su merced está diciendo, que son cosas como indeseadas. E inmediatamente me cuentan, ¿a qué se deben ese tipo de llamadas, Doc? Bueno, tanto como llamadas tipo spam, no. Lo que pasa es que la puedes titular así. Pero efectivamente, sobre todo se rastrean los spam en los archivos, técnicamente, en los enlaces, en algunas direcciones, algunas URLs, algunos mensajes de texto. Ahí vienen los spam, ¿ok? Que son documentos, es que me llega datos. así con ese mensaje. Mensaje, o sea, la llamada me dice es spam. O sea, la llamada no me sale identificado, sino dice solo spam. La Porque llamada está guardado como eso en tu calendario. seguramente está identificado como spam, sí. Algún tenieblo que tiene por ahí que se llama spam. No, es que los identificadores lo guardan así. Sí, correcto. Mentira, Marcela, perdóneme. También puede ser una casa de cobranzas. También. Seguramente. Es casa de cobranza. Gracias. Profe, perdón, profe, señor, a ver, ya hablemos de uno. Disculpe. Levante la manita. Profe, disculpe. Señor, es que cuéntame. eso a lo que se está refiriendo Marcela. Yo bajé un programa en el celular que es un identificador. Y hay cosas que salen, por ejemplo, ya que dicen esto, fraude, Scotiabank, no sé qué, o sea, nombran el banco o nombran como tal pero dice fraude.
Entonces, como que advirtiendo, ¿esos programas son buenos? Pues sí, no sé qué programa estarás bajando, pues efectivamente, si vas a bajar un programa para esas características, perdón, vas a utilizar una herramienta de ese estilo para esas características, pues mejor comuníquese con su operador. Su operador le da las garantías de establecer la identificación y la privacidad pertinente. Porque si usted se dedica en su casa, usted tiene su casa y le da por decir, voy a montar un nuevo piso, y usted lo hace con su pensamiento, su estructura y su capacidad, viene el arquitecto y le dice, ¡qué peligro! Entonces mejor ubíquese con su operador, que le prestará un servicio adecuado de los recursos y herramientas que puede utilizar, ¿ok? Listo, profesor. Bueno, compañeros, listo. Entonces, en ese orden de ideas, los spam. La séptima característica para poder mantener una navegación segura es la que ya hemos venido hablando. Navegar con el protocolo HTTPS, navegar con el candado debidamente activo en la URL, en la dirección que estén debidamente consultando. Cuando usted consulte algunas de las direcciones que le llegan por los mensajes que me están comentando, por los correos que le llegan, por las redes sociales, entonces si usted ve que esa no tiene, aunque eso es como la corriente no le espera para decir, espérele, prueba a ver si me pega el corrientazo, no, o usted se electrocuta o no se electrocuta. Así mismo ocurre con la navegación. Después de que usted le dé clic a una URL, está por dentro, está quemado, porque los diferentes cookies que existen, los diferentes troyanos, los diferentes RAWs las backdoor que se generan, pues están activas para poder penetrar o salir de su máquina con una sola oportunidad. No se requiere sino una sola oportunidad. Claro, se mejora la cosa para el hackismo cuando usted efectivamente se entra en esa URL, en esa dirección y navega con confianza, con tranquilidad y efectivamente le ponen todas las posibles trampas posibles de habidas y por haber, que le colocan los phishing, le suplantan su página, le establecen ingeniería social, le establecen una serie de reconocimiento, etcétera. Entonces, pues hay más oportunidad. Lo más importante es que usted en las primeras de cambio verifique que las direcciones por donde está navegando tengan la mínima seguridad. Con el HTTPS, usted está medianamente tranquilo, ¿ok? No es que le diga, ay, el profesor me dijo que habiendo HTTPS estoy en la gloria. No, no, no. Está medio asegurado, ¿ok? Bueno, Ana María, ¿volver a preguntar? Baja la mano. Bien, entonces sigamos. 8. Descargar actualizaciones. Entonces, una cosa es actualizar y mantener el registro adecuado, otra cosa es descargar las actualizaciones que seguramente no le ha dado acceso al sistema. Descargar las actualizaciones efectivamente va a garantizar que mi máquina tenga un mejor rendimiento. La palabra rendimiento de pronto no la logramos interpretar, pero rendimiento es la afinidad que tiene la combinación del hardware y el software. El rendimiento me da realmente la capacidad del 100% que la máquina puede desplegarme. Entonces, cuando yo tengo una máquina y muchas veces no está debidamente bien configurada, bien actualizada, y con las descargas de las actualizaciones del sistema operativo, de los programas que utilizo, del Office, de las redes sociales actualizadas, pues obviamente la máquina se va a degradar. ¿Qué es degradar? Va a trabajar lentamente, va a perder capacidad, se va a bloquear, usted está consultando la cuenta del banco y de pronto queda congelada la cuenta, etcétera. Entonces, esos son procesos que al no tener las descargas debidamente protocolizadas, pues va a tener serios inconvenientes, ¿ok? Entonces, estos son los 8 pasos básicos y sencillos. Uno más, en periodos críticos como Navidad, como ahora la época de sin IVA, pues por favor, procuren no abrir URLs que no les importa. Procuren por ese día no abrir direcciones que usted no conoce y que nunca ha conocido y que lo están invitando. Entonces, para estos días se envían muchísimas URLs, muchísimas direcciones,
para que usted acceda a ellas con miles de situaciones de secuestro, de rastreo, de phishing, de encriptar de spam, bueno, lo que ustedes me pregunten, eso le están próximos a este día. Y mínimo mantengan su antivirus si quieren ser un poco curiosos como un niño, porque a un niño le dice, no camine por ahí y más rápido camina. Entonces, si lo quieren hacer, pues monten su antivirus adecuadamente. ¿Qué es un antivirus? Bueno, un antivirus es simplemente un pinche programa, no más. Un programa que administra una base de datos, una data. Un programa que reconoce los nombres de todos los posibles virus en el mercado. Entonces, cuando el antivirus está debidamente actualizado y surgen nuevos virus, automáticamente, si ese virus está registrado en la data de ese antivirus, pues automáticamente lo bloquea, no lo deja entrar, lo congela, lo pone en cuarentena y con la capacidad de poderlo borrar tal vez, ¿ok? Entonces, esos son los antivirus. Los antivirus no son unos superprogramas que, mejor dicho, hacen y deshacen. No. Son simplemente bases de datos debidamente bien administradas de los programas que se llaman virus. ¿Y qué son los virus? Los virus igualmente son programas debidamente diseñados y estructurados con algoritmos que permiten acceder, entrar, visualizar, recorrer, secuestrar, borrar, bloquear efectivamente algún elemento lógico o físico, hardware o software. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿nos puede recomendar algún antivirus? Por ejemplo, para los celulares, sobre todo, que yo no tenía antivirus. Cuando usted me dijo, pues empecé a buscar, pero no, hay muchas cosas. Cada sistema operativo tiene un pequeño, un antivirus debidamente personalizado. Sí. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Simplemente active el antivirus de su sistema. Váyase a nivel de configuración y propiedades y automáticamente active las herramientas de protección. Ya si quiere descargar un antivirus, pero que no riña con los parámetros configurados en su máquina, pues puede descargar alguno. Si usted ve que al descargar una herramienta, un antivirus, efectivamente, su máquina se degrada, se vuelve lenta, se bloquea, pues verifique los parámetros, seguramente no está bien parametrizado, es lo que se llama configuración. Entonces, en la opción de personalización y parametrización y configuración, puede determinar y visualizar esa clase de situaciones. Ocasionalmente resetee su máquina o las máquinas, los procesadores, sus tabletas, sus portátiles, su computador, apáguelo ocasionalmente. No mantenga un portátil 7 días a la semana prendido, sino que no cierre la tapa, apague y cierre la tapa, ¿ok? Bueno. Doctor, pero existe la posibilidad y la configuración, en mi caso, de cuando yo cierro la tapa inmediatamente se apaga, ¿sí? Es decir, cuando yo nuevamente voy a utilizar el portátil, pues él empieza su proceso de inicio normal, como si lo estuviese haciendo manual, ¿no? Es decir, también existe la opción de la configuración. Sí, correcto, en la opción de la configuración, pero ojo que no está debidamente alineada a la opción de invernación. Entonces, cuando la máquina entra en proceso de invernación, pues cierra todos los procesos, pero lo que hace es simplemente, si estamos en una carrera de 100%, pues efectivamente cuando alguien dice todos paren, todos paramos y quedamos ahí. O como estamos en clase, yo llego y les digo, después de media hora vamos a pegar un descanso de 5 minutos, cierren los ojos. Entramos en proceso de invernación, en la silla, estamos trabajando en la oficina, en el salón de clases, estamos quieticos, no hacemos absolutamente nada, ni parpadeamos. Entonces, así ocurre cuando tú cierras tu máquina. Como tú dices, si no está debidamente configurado, efectivamente, la máquina no se apagará. Hay unas opciones, unos parámetros que si tú verificas en su portátil, en su PC, le permite de establecer los tiempos de apagado y de encendido. Sí, señor. Como la máquina como los usuarios de manera regular no tienen esos cuidados, entonces no tienen el control de su cámara, de su micrófono, y pues obviamente como no han cerrado las diferentes sesiones,
Entonces, fácilmente uno puede entrar a una máquina cualquiera y prender la cámara. Fácilmente uno puede entrar a una máquina cualquiera, a un PC, un Smart, y prender el micrófono. Entonces, ¿por qué cree que existe el tema de espionaje? ¿Será por mamar gallo? No, sino porque efectivamente esas opciones se pueden hacer a distancia, a kilómetros. Yo puedo establecer y enviar un correo, efectivamente, a alguno de ustedes y fácilmente dejarlo conectado y hackeado. Automáticamente, cuando usted abra mi correo, efectivamente, quedará debidamente conectado con las características para que yo pueda manipular su máquina. Bueno, cada día es más fácil de establecer y seguramente que con la nueva computación queda, claro, a medida que avanza una línea, pues la otra también no se queda atrás, eso para un mal, otro bien. Fíjense que ustedes como abogados montan una ley y automáticamente le buscan la trampa, ¿o no? Ese es el quehacer del día a día, eso no es que se inventaron la verdadera verdad, ¿correcto? Bueno. Por eso resultan muchas veces las máquinas de los niños prendidas, por eso resultan muchas veces los videos en algunas zonas, en algunos mentideros, en algunas redes sociales, videos no autorizados, porque alguien entró y prendió la máquina y usted tenía su tapa abierta y no cerró la máquina. Lo que todavía no se puede, a menos que tenga algún hidráulico, es abrir la máquina. Pues todavía no se lo han inventado, pero seguramente que lo pueden llegar a hacer. Entonces, o la máquina muchas veces comienza a sonar y le mandan un troyano y la máquina comienza a dar piticos, tan, 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 tan. ¿Y qué hace el usuario? Pues ir a abrir la máquina, a prender el computador y ya, se apagó el sonido. Entonces, como no sonó más, pues lo dejo ahí. Entonces, ya está abierto. O sea, el hidráulico es su bracito, su manito. ¿Sí ve que se la inventan todas? Y pues los niños que son más curiosos, pues obviamente no tienen la culpa porque ellos están intentando explorar y explorar. Bien. Bajo esa estructura, efectivamente, la seguridad informática establece algunas zonas de verificación. Dentro del mundo de la ciberseguridad y el ciberespacio, los sistemas de tecnología de la información, las TIC, la informática, la ofimática, los sistemas operativos y los sistemas, pues efectivamente están a la orden de unos procesos de aseguramiento continuo. La infraestructura que se utiliza constantemente con los sistemas de la tecnología, de hardware y software, pues tiene que adecuarse, acoplarse, tener un alineamiento que permita precisamente el aseguramiento del uso de los recursos. La información como tal es la que nosotros logramos interpretar, deducir de una serie de documentos, de registros, de datos que nos van enviando. Ellos, efectivamente, todo esto está debidamente alineado a unos estándares y protocolos que nos permiten precisamente intentar, yo digo intentar, el aseguramiento de los datos. Entonces, para eso la ciberseguridad tiene una serie de características del enfoque de normas, leyes, protocolos, permisos, estándares que permiten regular el uso del software y el uso del hardware. Recuerden que la data es el mejor activo que nosotros tenemos. Dentro de cualquier esquema que ustedes estén trabajando con informática, mis queridos pan de trigo, efectivamente siempre tienen que tratar de identificar los riesgos. Por lo mismo, tanto en su carrera profesional, ustedes tienen que identificar los famosos riesgos. ¿Qué es un riesgo? Un riesgo es una situación que puede o no ocurrir por alguna serie de acciones y específicas de procedimientos que se pueden dar o no. Entonces, cuando usted identifica y detecta adecuadamente los posibles riesgos, si me meto a ese café internet, es un riesgo que mi clave quede capturada. Si me meto a ese café internet, es un riesgo que se me olvide cerrarse mi tarea. Entonces, esos riesgos hay que identificarlos para tratar de minimizarlos, ¿correcto? Si le presto el computador a mi amigo, es factible que él me chismosee o me enlace, me conecte automáticamente. Por más de que existen leyes y normas y reglas, pues efectivamente uno tiene que tratar un poco de ser celoso. Entonces, en esa línea, ¿ok? Bien. Bueno, en cuanto a ese tema, la seguridad.
linderos del ciberespacio y la ciberseguridad, pues existen diferentes conceptos que más o menos tenemos que conocer, tenemos que identificar. Pues lo que nosotros conocemos y que lo hablamos tanto, pero no identificamos, el famoso hacker, que hablamos del hacker y el hacker y el hacker, pues es simplemente una persona que está debidamente documentada, debidamente preparada. Es una persona que está muy bien preparada y bien documentada de muchos de los temas de la línea de la informática, de la línea de la información, de la línea de la ofimática, de la línea de las tecnologías, de la línea de la electrónica y tal vez de la línea de la matemática. Entonces esas personas son unos gurús completos, ¿correcto? Se las conocen en lo posible de arriba abajo. Esos gurús, esos hackers, están debidamente clasificados en hackers de características específicas. Se conocen en el mundo del ciberespacio como hacker de sombrero blanco, hacker de sombrero gris, hacker de sombrero negro. Entonces, esos especialistas que son todos los mismos niveles de capacidad, ¿correcto? Pero se dedican a diferentes fronteras y diferentes frentes. Algunos se dedican al bien, otros depende cómo le paguen, se dedican, otros definitivamente se dedican al mal. Entonces, ahí está la clasificación de los hombres hackers, ¿correcto? Los gurús del conocimiento de la informática. Dentro de ese nivel encontramos otros elementos llamados los famosos crackers. Los crackers efectivamente también son personas especializadas, expertos, con una línea específica de rastreo y de conductas irregulares que se denominan crackers, ¿ok? Que terminan violando los sistemas de seguridad informática, el hackismo, violan a las personas de su intimidad personal en los datos, destruyen, borran, modifican, alteran, secuestran. Son los objetivos específicos de los crackers. El hackivismo efectivamente está dedicado a unas personas que se establecen para enviar mensajes como las personas que en el mundo real hacen política de ciertas líneas y conductas pues que no todo el mundo comparte. Entonces efectivamente quieren que todo el mundo sigan líneas que a ellos les encanta, como seguir una línea, una conducta como digamos, no sé, a ver, la línea de Hitler. Entonces, pues efectivamente, seguir una serie de conductas de ese estilo, pues eso ya está debidamente castigado, legislado, etcétera. Entonces, pero pues hay personas que quieren promulgar y promover ciertas líneas, mensajes filosóficos, creencias y demás características. Dentro del mundo de la informática se denomina hackivismo, actividades políticas, ideologías y demás características, ¿ok? A ver, Andrés Casquete, cuéntame. Luz Marina, cuéntame. Profe, de esas tres, ¿cuál utiliza la fiscalía? No, ninguna. Efectivamente, son los conceptos. Muy bien, muy bien. Porque es que ellos dan un seguimiento y ubican dónde estaba la persona, con quién estaba, la policía. Ojo con lo que estamos hablando. Investigan a una persona. Correcto, no, está muy bien. Yo te entiendo. Ninguna de ellas utilizan. Lo que pasa es que estos son los conceptos. Ojo, conceptos, solamente conceptos de términos específicos como qué es un hacker, qué es un cracker, qué es un activismo, ¿ok? Entonces, si la fiscalía dice que yo tengo un poco de hacker, pues más de uno se asusta. Y yo sé que los tienen efectivamente, pero efectivamente no van a decir que esa clase de concepto. No, estamos apenas dando aquí el concepto de lo que es un hombre hacker, un cracker y un hackivismo. Tú te refieres, mi querida Luz, a qué herramientas utiliza la fiscalía. Es otro rollo, ¿ok? Y ya lo veremos más adelante. Gracias, profe. A ver, don Humberto. No, es que es para aclarar a la compañera que eso se llama búsqueda selectiva en la base de datos y eso no lo ordena la fiscalía hasta que no lo autorice un juez de control de garantía. Profesor, era para hacer aclaración. Gracias, profesor. Muy bien, perfecto. Sí, así es. A ver, Andrés, está que se habla. Cuéntame, Andrés, pero no habla. Profe, una pregunta.
Una. Digamos que los hackers blancos, a diferencia de los negros, los podríamos llamar como legales, entre comillas. ¿A los blancos? Sí. Sí, señor. La respuesta es sí. Bien. Doctor, quiere decir que esos mismos, en la línea de lo que está preguntando Andrés Casquete, son aquellos que están autorizados mediante esas, digamos que mediante los jueces en los casos de investigación, no sé, es decir, no conozco muy bien el tema. Están debidamente alineados con esa línea, sí, señora. Ok, vale. Bien. Algunos conceptos de la identificación de los riesgos, los que tenemos que tener en cuenta, efectivamente, nosotros tenemos conceptos como el pre-hacker. El pre-hacker es una personita con conocimiento bastante amplio, pero primordialmente en la parte de telefonía, en tecnologías de electrónica, de telefonía, en aplicaciones telefónicas y demás características. Nuestro pre-hacker, pues efectivamente es un individuo que está dedicado al 100% a secuestrar, a robar, a hacer procesos indelicados. Claro, obviamente, como conoce todas las conductas de la utilización de los teléfonos, pues efectivamente también es contratado por algunas entidades y conductas específicas. Ciertas personas en esa línea de la legalidad no se llamarían pre-hackers. Una persona simplemente es un técnico, ¿ok? Que conoce también las mismas características, pero pues no se le va a decir pre-hacker porque quedaría con una denominación inadecuada, ¿ok? Otro concepto que tenemos que identificar adecuadamente dentro de ese tema... No te escucho bien, viejo, tiene interrupción. Otro concepto que terminamos de conocer adecuadamente es el exploit, ¿correcto? El exploit, pues, son pequeños errores, fallas tecnológicas en los diferentes programas, sistemas operativos, aplicaciones que utilicemos y demás características. Son agujeros, fallas que han sucedido a través del diseño y el desarrollo de un programa. Es como haber cometido un error en la elaboración de un sancocho. Entonces, no le eché la suficiente sal y pues me quedó desabrido. Entonces, eso ocurre también cuando se programa un elemento de este estilo. Entonces, los programas que se salen de Office, de la consulta jurídica, de los navegadores y demás, pues no son perfectos, esos tienen sus errores. Como cuando usted lleva un caso, en algún momento determinado, en alguna lectura que usted no hizo, algo que no le contaron, algo que no averiguó adecuadamente, pues es un error que le va a permitir perder el caso, ¿ok? Entonces, ese mismo ocurre con los programas que utilizan constantemente, que son algunas fallas inadecuadas y pues obviamente hacen que el programa funcione inadecuadamente. ¿Qué son los bugs? Los bugs son bichos, errores de programación. Dentro de ese proceso es como mala redacción, para que usted lo entienda, yo sé que ustedes son de derecho, entonces los programadores escriben mal, hacen una mala operación, dejan rutinas de programación y diseño enlazadas constantemente, nunca las terminan, nunca las cierran. Esa clase de errores efectivamente hace que se generen unos gusanos que permiten a los diferentes troyanos meterse y navegar a través de esos errores que el programador de fábrica dejó. Muchas veces lo hacen de manera deliberada, claro. No crean que los hackers están por fuera en la calle, no, los hackers están debidamente encriptados en el mundo normal. Así como, ¿usted quién va a saber si efectivamente el personaje político X pertenece a la guerrilla? ¿No? Usted lo ve caminar por las calles para arriba y para abajo, pero pues el tipo usted no sabe si pertenece a alguna línea maliciosa o no sé, ¿correcto? Entonces, eso mismo ocurre con los famosos bugs, esos bichos que efectivamente se pueden acceder a través de los errores de programación adecuadamente. ¿Qué son los spoofing dentro de los diferentes riesgos que tenemos que identificar? Los spoofing efectivamente son técnicas de suplantación, de falsedad, de poder colocar datos inadecuados de un tercero. Entonces, el spoofing efectivamente
Es una técnica como tal, una técnica, una metodología que utilizan la mayoría de los hackers o pre-hackers para poder acceder y tener el permiso a ciertas líneas, datos, cuentas, URLs que son de solo su resorte. Entonces, le suplantan automáticamente. Por eso es importante mirar las pequeñas recomendaciones que se les ha venido manifestando. ¿Qué son los troyanos? Los troyanos son programas debidamente estructurados y diseñados, son códigos de programación que su fin primordial al 90% es ser maliciosos, destruir, penetrar, robar, etc. Los troyanos pueden utilizar diferentes líneas de llegada. Puertas backdoor, ¿qué es un backdoor? Una puerta trasera que dejan abierta a los usuarios, como el no cerrar sesiones, como los programadores que no cierran un ciclo, como los programas que vienen de fábrica y la gente no actualiza la versión. Entonces, esas actualizaciones son puertas lógicas, Ana, que permiten que los troyanos penetren a través de los famosos backdoor, ¿ok? Pero conclusión, son simples programas, pero todo eso se remienda teniendo los mínimos pasos que les acabé de enseñar. Entonces, no al 100, pero sí diría que al 90 logran estar medianamente protegidos, identificando esta clase de situaciones. Bien, otros riesgos que tenemos que identificar adecuadamente son los famosos spyware, que también son troyanos, ¿correcto? Que se introducen a través de un tercero que envía un correo, que le presto mi máquina, que, bueno, diferentes líneas para poder penetrar a través de un bug, de un neologismo, ¿correcto? Bien, entonces esos son los famosos spyware. ¿Qué es un malware? Un malware, pues efectivamente, como su palabra lo dice, es un correo malicioso que llega de cualquier usuario o de cuentas que usted no conoce, pero le da por abrir cuentas. Y usted, en lugar de abrirlos, no los manda a la basura, no los borra, no los elimina, sino que la curiosidad mata al gato. Entonces, venga a ver qué me envió. Entonces, le dice, le acabo de enviar un correo porque usted es el feliz ganador de un marranito. Y usted dice, no, pues para Navidad. Y automáticamente abre el correo y ahí fue donde fue ponchado con ese correo, ¿correcto? Y después se pregunta por qué mi computadora anda lento, por qué se me borra la información, por qué anda fallando. Y claro, como usted se lo acaba de prestar al chino, usted dice, sí ve, le presté mi máquina y me lo dañó. No, pero puro cuento, el chino hizo lo mejor posible. Y pues obviamente fue usted el culpable por haber accedido y abierto correos y cuentas que no le interesan. Y en el de los casos le queda todo en accesos directos. Imagínese, peor aún, si eso sí es verdad. Efectivamente, claro, esos correos no vienen así como para que uno los descargue para la basura, no. Ellos vienen tan debidamente, hagan de cuenta que cuando alguien toca a su puerta, el que toca a su puerta, ¿será que va a venir con mal vestido, oliendo a feo? No, el que toca a su puerta viene debidamente documentado, bien bonito, bien bañadito, bien afeitado, y usted le dice, siga su merced. No, ojo con eso, esos son los errores que uno comete de entrada, ¿correcto? Bien, entonces... Qué pena otra vez. Dale. Lo que pasa es que me siento muy mal. ¿Qué te pasó? Pero me siento un poco ahogadito. Dale, Andresito, recuéstate, cierra tu sesión y descansa un rato. Carolina, disculpemos al muchacho Andrés. ¿Listo? Entendido, doctor. Ubíquese, Andrés, con un adulto para que te llame y te colabore. Chao, pues. Bueno, ¿qué es un hacker? Bueno, ya dijimos que era un hacker. Su clasificación, como están debidamente estructurados y diseñados. Ya sabemos que existen el white hat, el black hat y el gray hat. Esos hackers efectivamente se clasifican por la línea y la conducta de trabajo que acepten y su comportamiento y acciones que desarrollen. Entonces, aquellos que se dedican a situaciones legales ilícitas, pues efectivamente están considerados dentro de la línea de white hats. Aquellos programadores, personas gurús del conocimiento, expertos en las tecnologías que ya les mencioné, pues son considerados desde esa línea. Ellos jamás se van a torcer por un billete, ellos jamás se van a torcer por una propuesta indecente. O sea, en eso sí, efectivamente,
le ganan a los políticos. ¿Qué son los black hats? Entonces, estos son los hackers efectivamente de sombrero negro que están dedicados al 100% a la destrucción, al bloqueo, al robo, a la malicia. Entonces, efectivamente, ellos sí se prestan para ser contratados, ¿cierto? Como francotiradores para matar a alguien o bloquear a alguien. ¿Ok? Ellos sí son tipo Congreso. No sé, yo no sé. Cuéntame, Rodrigo. Profe, esos primeros hackers, los white hats, ¿esto se refiere a blanco o a espera? No, a blanco. ¿Qué son los grey hats? Los grey hats, efectivamente, son aquellos gurús expertos del conocimiento considerados dentro del ámbito de las acciones que desarrollen, dependiendo el mejor postor. Entonces, los grey hat, pues depende cómo les paguen y el contratico que vean y la malicia y si le conviene o no le conviene, etcétera, pues se venden desde esa línea. Entonces, están en dos aguas, en blanco y en negro, ¿ok? Están a la ofensiva o a la defensiva. Bueno, en ese concepto. Dentro de ese tipo de conceptos, efectivamente, algunos conceptos que tenemos que tener en claro son el hacker ético. ¿Qué es un hacker ético? El hackismo ético o el hacker ético, la personita que encontrando unas cuentas abiertas dentro de los diferentes rastreos que se hacen, o empresas que se dedican a la prestación de servicios y comunicaciones, pues simplemente van a mandar un mensaje y le van a decir, usted deja las cuentas abiertas, usted tiene usuarios inadecuados que consultan los datos que no son pertinentes. Entonces, mantienen una ética blanca y limpia dentro de la prestación de un conocimiento. Así no se estén vendiendo el conocimiento. De pronto lo llaman de pura buenas leguas y le dicen, mire, usted tiene esta clase de cuentas que están siendo consultadas diferentemente por un mundo de personas sin los debidos permisos y protocolos. ¿Ok? Ese es el proceso de hacker ético. ¿Va a volver a preguntar, Rodrigo? No, profe, no. El servidor proxy. Ya hemos hablado de un proxy, entonces un servidor pues es una máquina virtual o física. Un proxy es una herramienta, un recurso de protección, de acceso a una serie de usuarios o tareas o actividades para el desarrollo de una situación específica. Entonces, los proxies se alojan de manera regular en los servidores para el control del acceso de unos ciertos procesos, usuarios y actividades debidamente autorizadas que hacen la diferencia con un antivirus, ¿ok? Entonces, el proxy les colocaba el ejemplo de una fiesta de gala donde están debidamente invitados ciertas personas y no cualquier parroquiano que pasa por la calle, ¿correcto? Entonces, el proxy está debidamente configurado para que solamente tengan permiso de acceso, tareas, usuarios o actividades a esa situación que se está o que se quiere desarrollar. El proxy gobierna desde adentro para afuera o de afuera para adentro, ¿ok? Si alguno de los usuarios que están debidamente autorizados necesita sacar algún documento, archivo, programa o hacer una actividad específica, el proxy le va a preguntar quién lo autorizó, no cuenta con el permiso o sí cuenta con el permiso a tal hora o a tal momento. Entonces está enterado debidamente de esa situación. Cuéntame, Luis. Sí, profesor, una pregunta, es que no he entendido ahí en dónde quedan los VPN, o sea, el VPN qué tiene que ver, o porque no lo hemos nombrado mucho, pero se utiliza mucho también en protección, entonces no sé hasta qué punto, en dónde se ubica entre todo el listado. Correcto, el VPN simplemente es una herramienta de comunicación para el desarrollo de ciertas actividades específicas, son túneles que conectan dos puntos básicamente para el desarrollo de una actividad. Cuando hay un VPN de manera regular, cuando tú estás entrando a tu banco, automáticamente se genera un VPN entre tu computador y la banca. Significa que ese túnel que tú estás abriendo en una cuenta y en un sitio específico no es lo mismo que abrirlo en la internet
y meterse a consultar un dato especial, no, sino que el receptor le presenta a usted un portal donde le da una línea de comunicación para que pueda abrir una línea directa de conexión a través de un VPN, ¿correcto? Y pues obviamente es bastante seguro porque haga de cuenta que es como un túnel entre dos naves, entre dos carros. Entonces usted coloca dos carros con las puertas abiertas y en medio de ellos dos coloca un tubo por donde van a pasar los choferes de un carro para otro. Y nadie los ve, nadie se ve. No significa que sean infranqueables, no, también los VPN se pueden franquear, ¿ok? Pero es bastante seguro, es muy seguro. Gracias. El fireware. El fireware efectivamente son los muros de contención, como les hablaba el día de ayer, como un portero, efectivamente. Entonces, ese fireware le permite controlar todas las actividades que se desarrollen a la entrada del edificio, o sea, a la entrada de su computador, entre el internet y su computador, ¿correcto? Bueno, compañeros, les habló José Antonio Martínez. Feliz resto de día. Doctor. Señor. Una preguntita, ¿mañana vamos a tener la evaluación? Obvio, ¿por qué lo duda? Pues no, es que mañana también tenemos otra evaluación sobre constitucional. Ah, qué bueno, van a estar, mejor dicho, Sí. pidiendo conocimiento. Mucho Exacto. trabajo. ¿Cómo es el Una carga medio de- sustancial de trabajo. Doctor, ¿y cómo es el medio? ¿Cómo es la el medio de evaluación? evaluación, doctor? Mañana todos tenemos ojeras. Vamos a ver si la hacemos con mucho cuidado. Sí, pero Eso no nos define, doctor. Ese es... Sorpresa. ¿es oral o es escrita? No, Muy bien, muy escrita, bien. escrita. Ya miraremos si la hacemos en línea o a Ok, través de algún bueno. recurso fácil que no se vayan a rajar. Yo procuraré. Ok, no- profe. Listo, compañeros. Gracias, Un abrazo. Chao, chao. Gracias, doctor. Sea fácil, doctor. Bye. Buen día, que esté bien. See you tomorrow. Nos veremos mañana.